Bien, el Evangelio en la Biblia es esta serie larga que nos va a tomar, yo creo, este año, quizás más, no sé. Y hemos ido avanzando, empezamos en Génesis, ya estamos llegando al final de Génesis. Vamos a hablar nuevamente sobre José, pero ahora vamos a enfocarnos más específicamente en el sufrimiento de José. De hecho, ese es el título, el sufrimiento de José. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 37, verso 23. Voy a empezar a leer y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en un momento. Génesis 37, 23. Leo y me sigan, ¿no? Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron para comer pan. Voy a hacer un paréntesis, mientras José estaba allá abajo, sáquenme, no sean gachos. Ahí hicieron una fogatada estos locos. Se sentaron a comer pan, alzando los ojos, miraron. Y aquí una compañía, un grupo de ismaelitas venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, vamos a sacarle una feria, y no sea que no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron o estuvieron de acuerdo con él. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le dijeron, ¿cuánto me das por este loco? Es que mi versión de la Biblia así dice, ¿cuánto me das por este? Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Estamos conectando el mensaje pasado con este José presumido, arrogante, que les decía el sueño y que se me van a hincar todos y consentido, todas estas lecciones familiares que aprendimos, pero de pronto un día yo creo que le hablaron, oye, nos vemos en tal lugar, y él viene bien inocentemente, y ellos ya estaban hartos de José, lo odiaban porque era el favorito, lo odiaban por ser presumido y egocentrista, y lo empujaron a esta cisterna y ahí lo tuvieron. Estaban decidiendo qué hacer con él, cómo matarlo, o sea, ya su corazón estaba en odio con José, y entonces viene esta compañía, lo acabamos de leer, y no, pues vamos a venderles, lo matamos, nadie va a saber nada, pero le podemos sacar un billete, y lo vendieron por 20 piezas de plata. Entonces, híjole, que las personas más cercanas a tu vida te engañen, que las personas más cercanas a tu vida, las que amas, con las que son tu familia o las personas que te importan, te engañen, te mientan, te traicionen. Híjole, son del tipo de puñaladas que se quedan ahí por largo tiempo, y lo vemos como al final José lloró. Ya al final de esta historia lo vamos a ver en un momento más. Pero aunque los hermanos de José confabularon o conspiraron en contra de él, lo vendieron como esclavo a estos ismaelitas, es bien interesante que a pesar de esta traición, la Biblia nos dice que Dios estaba con José. Entonces, por un lado, Dios está permitiendo que lo vendan, que es prácticamente matarlo, o sea, está permitiendo que mal o maldad de otras personas funcione contra él, mientras al mismo tiempo Dios está obrando en él y prosperando todo lo que hace. Yo me he quedado así igual que tú también, muchas veces. ¿Dónde está la conexión entre Dios permite el mal, pero al mismo tiempo Dios está contigo? ¿Cómo unimos estos dos conceptos? Creo que este mensaje se va a tratar de eso. Al final de este mensaje, tú quieres llevarte en tu mente y en tu corazón un pasaje que creo todos conocemos, Romanos 8:28, Nueva Traducción Viviente, con un comentario agregado. Como verdad central, como pensamiento final, llévate esto. Sabemos que Dios hace que todas las cosas, entre paréntesis, incluidas las traiciones, el mal, el sufrimiento, todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
A nosotros nos gusta leer Romanos 8:28, todo va a obrar para bien, pero todo incluye muerte, enfermedad, dolor, traiciones, sufrimiento, angustias y todo lo que quieras echarle encima. Vámonos al primer punto. Dios está presente en nuestras vidas aún en medio de las tribulaciones. Vamos a atender una de estas dos cosas primero. Brinca en tu Biblia a Génesis 39. Sígueme en la lectura de Génesis 39. Voy a leer versículo 1 al 15 y vamos a dar un pequeño brinco del 22 a 23. Génesis 39, 1. Dice, ¿llevado quién? Llevado José, ¿verdad? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2, mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba en su mano. Y así halló gracia José ante sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció desde cuando le dio el encargo de su casa, que todo lo que tenía el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener buen billete y un José que te haga todo? Y que nada más estés preocupado por el Uber Eats. Que es afanado. Es que no sé qué voy a comer hoy. Qué padre, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Dice, aconteció después, verso 7, aconteció después, no es cierto, y dejó todo lo que tenía en la mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Traducción, ese Josecito estaba rete bien hecho el condenado. Decimos en hebreo, estaba buenote, ¿no? El verso 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella, José cada día, escuchándola a él, para acostarse a su lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a su casa para hacer su oficio, hacer la limpieza, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió, lo jaló de la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, o sea, imagínense el forcejeo, ¿no? Se fue quitando la túnica, lo que quería era zafarse a la ruca esta de encima. Ruca es en hebreo para mujer aventada, ¿ok? Para zafarse la ruca esta, dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, en calzones, obviamente, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó. Vieja ardidota. No la pelaron y miren, qué barbaridad. Verso 22. Y el jefe lo llevaron, lo arrestaron, lo metieron en la cárcel. Verso 22. El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que hacía el Señor lo prosperaba. Otra vez, misma cosa. Dios permitiendo que gente hiciera mal contra José, injuriaran su nombre, lo acusaran falsamente, lo dañaran. Dios permitiendo que fuera a prisión, pero al mismo tiempo Dios con José prosperando. La misma historia con Potifar, la misma historia de la cárcel. El jefe de la cárcel le llegó este Josecito y también estaba preocupado por el Uber Eats.
Este José tenía algo evidente de Dios, pero al mismo tiempo estaba pasando por gran aflicción. Entonces este es nuestro resumen. Tenemos a un José vendido como esclavo, pero Dios lo prospera en la casa de Potifar. Y luego la esposa de Potifar tiene este intento de adulterio con él. José se negó correctamente, y si lo leíste en un momento, él dijo, ¿cómo pudiera ser esta ofensa contra Dios? Él no dijo, esta ofensa contra mi amo. Dijo, esta ofensa contra Dios. Ojo, José bien pudo haber tenido una doble vida con esta mujer. Él pudo haber estado yendo el día que una vez a la semana con ella y estar teniendo relaciones sexuales libremente y pasársela de lo lindo y luego tener una doble cara y aquí no pasó nada. Él pudo haber tenido una vida privada, sexual, extraordinaria y nadie se hubiera dado cuenta. Pero él dijo, Dios me está viendo. Nadie se da cuenta en la iglesia, en la casa, pero Dios me está viendo. Yo no voy a ofender a Dios de esta manera. Pero Dios lo está abandonando, entre comillas. ¿A poco no te sentirías abandonado? Te vendieron como esclavo, te acusaron, te metieron a la cárcel y dices, pues ¿dónde está Dios en mi vida? Cualquier persona no cualquier persona, pero hay personas que ante ese tipo de cosas dirían, si Dios no me ayuda, pues por lo menos busco el placer. Y José dijo, no, a pesar de que Dios no entiende lo que está haciendo en mi vida, yo no puedo pecar contra Él. Entonces se negó y huyó, se guardó en santidad. ¿Cuál es el premio de José por guardarse en santidad? A la prisión. Su premio por guardarse en santidad. Quiero hacer un paréntesis. Aún cuando lo acusaron injustamente y José hizo lo correcto en no cometer pecado sexual, Dios estuvo con él. Y aunque veamos este acontecimiento, decir, bueno, se guardó en santidad y de todos modos permitieron que mal sucediera, eso no debe de ser una excusa para nadie para no honrar a Dios. ¿Me explico? Si tú haces lo correcto y tu premio por hacer lo correcto es que te siga yendo mal, tú tienes que recordar que un día vas a estar delante de Dios rindiendo cuentas por Él. Y tú no quieres igualártele a Dios y decir, pues como no me ayudabas, pues yo me ayudé. Levante la mano al que le gustaría. Yo no quisiera. Entonces, aunque te vaya mal, aunque no te vaya bien, aunque no haya una recompensa por guardarte en santidad sexual, tú tienes que hacer lo correcto por el temor de Dios en tu corazón. Entonces, yo quiero poner esta verdad en pantalla importante. Siempre, siempre, haz lo correcto delante de Dios. Teme a Dios y guárdate del mal, aun si recibes represalias o consecuencias por hacer lo correcto. Y entonces, bueno, José es metido a la prisión. Déjenme les explico el sistema judicial sistema penal de Egipto. O sea, muy parecido aquí a nuestra nación, que el Señor la bendiga, ¿no? Pues lo meten al bote y pues, ¿cuánto? Pues ahí luego vemos. O sea, lo metieron a la cárcel y no había un sistema judicial que determinara, bueno, por violación de un alto oficial, pues 10 años de cárcel y buena conducta le restamos 2. O sea, los metían a la cárcel hasta que el que lo metió quedaba satisfecho. Y en la gran mayoría de las veces se olvidaban de ellos, entraban a la cárcel para nunca más salir. Y aquí está este José, destinado a estar, entre comillas, en prisión para siempre por guardarse en santidad. Pero Dios estaba con él. Y José se daba cuenta que Dios estaba con él. Y entonces que te vaya mal en la vida, que es una tras otra, pero que al mismo tiempo veas las evidencias de la bondad de Dios en tu vida, creo que es algo increíble. Porque a la luz de nuestro pecado el Señor pudiera abandonarnos completamente, pero no lo hace. Y aquellos que han sufrido o que hemos sufrido de verdad, podemos ver al pasado y citar huellas, marcas, en donde a pesar de estar viviendo la peor de las dificultades, hay bondad de Dios en medio de eso. Dios siempre estuvo con nosotros a través de las dificultades. Muchos cristianos tienen esta idea falsa de que si ellos van a la iglesia, obedecen a Dios, o que Dios es tan bueno, que si son cristianos, nunca nada malo les va a suceder. Piensan que Dios está como obligado a siempre salvarlos, siempre cuidarlos, nunca les va a pasar nada. Muchos cristianos toman esta parte de los salmos y dicen, ninguna enfermedad tocará mi morada, entonces yo lo oré y nunca me voy a enfermar, nunca me va a pasar nada.
Ese es un pensamiento no bíblico, humanista, llamado deísmo. El deísmo es el pensamiento de que yo estoy en el centro de todo y Dios está aquí para servirme. Yo soy el centro y Dios está aquí. La mejor manera de entender el deísmo es pensar en el genio de la lámpara de Aladino. Tengo deseos y Dios me los puede cumplir. Pero muchos cristianos que piensan así se topan con pared, o nos topamos con pared, dijo el otro, porque piensas que Dios siempre te va a guardar, que nunca te va a pasar nada malo, y de pronto todos nos estrellamos con este muro de concreto que se llama soberanía de Dios. Nos ubicamos que Él es la bota y somos la hormiga y, caray, no soy el centro del universo después de todo. Él es el centro del universo. No tengo control de mi vida después de todo. Él tiene el control de todo. Y si Él tiene el control, pues más vale que yo vaya cooperando con Él. Todos nos vamos a topar con esa pared tarde o temprano. Pero creer que Dios está obligado a siempre rescatarte y que nunca te pase nada, no solo es incorrecto, sino desatinado en el sentido de que vas a sufrir más cuando por tu propia cuenta te des cuenta de esta gran lección. Entonces, tarde o temprano viene este entendimiento y tú dices, bueno, al contrario, en vez de pensar, híjole, Dios me abandonó y es porque lo permitió, muchos que pasan a través de procesos de sufrimiento se encuentran diciendo que después de todo lo horrible que vivieron, Dios es... Yo soy uno de ellos, tú eres uno de ellos. Estaba recordando que en el funeral de nuestra amada Karina, su graduación, mejor dicho, pues fue un folclore bien hermoso porque te encuentras de todo. Gente sabia que te da un buen consejo, gente que te deja más agüitado de lo que tú ya estabas, y gente imprudente que tienes que ser paciente con ellos. Y se acercó una persona y me dijo, ¿cómo te sientes? Como tratando de escudriñarme, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes de que Dios te arrancó a tu esposa? Entonces, pues, oigan, es como hacer leña en el árbol caído, ¿no? Estos hermanitos, que Dios los bendiga, se los lleve a las naciones allá a Afganistán donde caen bombas o algo. No, pues para que alguien predique allá, tomen al primero, luego les digo quién es y lo mandan allá, ok. Y le dije, mire, yo no creo que Dios arrancó a mi esposa de mis manos. Tras todo lo que hemos vivido y buscar a Dios y llegar a esta conclusión, Karina nunca fue mía. Karina nunca fue de sus papás. Ella nunca fue de la iglesia. Ella siempre fue de Dios. Él la compró con su sangre. Y Él nunca la arrancó de mis manos. Yo voluntariamente simplemente me ubiqué que ella era de Dios. Y no estoy destruido porque me la quitaron, estoy agradecido por haber estado con ella por 20 años. Pudieron haber sido unos o pudo haber sido otra persona el privilegio de estar con ella. Así es de que por ridículo que le parezca escucharlo, estoy agradecido de haber estado con ella. Porque Dios, iglesia, les digo, a mí no me debe nada. El Señor no me debe nada. Soy pecador y Él no me trata conforme a mi pecado. Cualquier mal que venga a nuestras vidas, la neta, lo merecemos. Y por la misericordia del Señor no somos destruidos. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Las dificultades que vienen a nuestras vidas literalmente son basadas en su bondad. ¿Qué? Sí, para tratar con nuestro carácter, para tratar con nuestras vidas, para hacernos mejores maridos, mejores cristianos, mejores personas. Dios siempre está con nosotros. Y Dios te libra de una serie de cosas que tú no sabes. Sí, Él te libra. Y Él te libra de una serie de enfermedades que actualmente no tienes. Y Él permite ciertas cosas para que tú puedas valorar otras cosas en la vida. Pero siempre Dios nos ama. Entonces nuestra esperanza, iglesia, no está en un Dios que siempre impide o que nunca nada malo nos pasa, siempre está ahí cuidándonos con un paraguas. No, nuestra esperanza no está en un Dios como este. Nuestra esperanza está en un Dios que ha evitado que en el futuro eterno este mal y esta muerte venga a nuestras vidas. Nuestra esperanza está en un Dios que siempre está con nosotros, que nos ama, que nos fortalece en los tiempos de dificultad, no nos deja abandonados, renueva nuestra fe y nos dice estas palabras que están aquí en pantalla en los tiempos de dificultad. No temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Te doy las fuerzas para mantenerte en pie en los peores días de tu vida. Siempre te ayudaré. Ayudé a José en su tiempo de esclavo. Ayudé a José en prisión. Lo hubieran matado, pero yo no quise que lo mataran. Siempre estuve con él y él lo sabía. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero poner estas palabras de Timothy Keller en pantalla. Jesús no murió para que no sufrieras. Él murió para que cuando sufras, Dios use ese dolor para hacerte más como Jesús. Híjole, estas palabras deberíamos de enmarcarlas, ponerlas por ahí. Vámonos al siguiente punto. ¿Cómo encontramos el Evangelio en este pasaje de la vida de José, de su sufrimiento? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Aquí va. La vida de José es literalmente una proyección de lo que algunas cosas serían en la vida de Jesús. Es decir, la vida de José señala a Jesucristo. Porque José es un hombre, entre comillas, inocente. No era inocente, pero en teoría era inocente. Era un hombre inocente que vivió traiciones, complots y sufrió. José es una figura de Jesús porque fue traicionado por las personas más cercanas a él. Jesús también. José fue vendido por monedas de plata. Jesús también. José fue despojado de su túnica. Jesús también por los romanos. José fue abandonado por los más cercanos. Jesús también. Sus discípulos se escandalizaron y huyeron. José pagó por un crimen que no cometió, o sea, entre comillas inocente porque era pecador como todos nosotros, pero él no cometió adulterio. Él no cometió fornicación, él no tuvo relaciones sexuales con esta mujer. Pero lo metieron a la cárcel por eso. Entonces José pagó por un crimen que él no cometió. Jesús fue a la cruz por pecados que nunca cometió. Y entonces la figura de José es un señalamiento que nos apunta al sufrimiento de Jesús. Todas estas similitudes hablan del futuro sufrimiento de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Entonces Jesús parecía estar en la cruz abandonado por Dios. Así te sientes en el tiempo de dificultad. Jesús parecía estar abandonado por Dios, como si su clamor al Padre topara con el techo y nada hicieran que le respondiera o algo. Pero aquel domingo, como hoy, ese domingo en que la tumba se abrió y el Espíritu del Señor levantó a Jesús de entre los muertos, quedó claro que todas las oraciones de Jesús en la cruz no quedaron en el aire, llegaron al corazón del Padre y en su tiempo el Padre respondió. Tómalo como un modelo de oración. Tú clama al Señor, el tiempo de su respuesta está en Él, pero ninguna oración no es escuchada por el Señor. Él escucha cada clamor, cada cosa. Por eso la Escritura dice que enjuagará toda lágrima ya al final, cuando recibamos el beneficio de la redención. Toda lágrima llorada en la adversidad va a ser enjuagada porque el Señor escucha tu oración. Y la respuesta a todas tus oraciones, de entrada te las digo, es Jesucristo. Entonces Jesús resucitó entre los muertos y esa es la esperanza que tenemos hoy. Qué padre que estamos celebrando el domingo de resurrección en esto. Ningún clamor se va a quedar sin ser escuchado y nunca realmente, a pesar de lo que estés viviendo, nunca realmente estás abandonado en tu adversidad. Fíjate lo que voy a poner aquí en pantalla. Jesús en la cruz sufrió el abandono de Dios. Jesús sufrió el abandono de Dios en la cruz para que tú no tuvieras que sentirlo durante la hora de la prueba. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús es el único humano que Dios sí lo ha dejado solo en la hora de la prueba, porque tenía que ser así. Pero ya que el abandono fue castigado en una persona, todos los demás en Cristo que sufren no van a ser abandonados por Dios.
Aunque estés sufriendo, Dios está contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te esforzaré con mi diestra de justicia. Y entonces Mateo 5:24 cobra un sentido mucho más extraordinario, aparece en pantalla. Entonces, si esto es así, Dios nunca nos abandona en el tiempo de prueba. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén, un aplausito, hermanos, como les falta poquito más pentecostalismo, hermanos, y yo fui altamente entrenado en esa categoría, así es que voy a intentar sacar algunos trucos debajo de la manga para ver si podemos hacer esta congregación un poquito más pentecostal y menos cementerio. Bien, inciso C. Les puedo dar una oportunidad. Jesús resucitó entre los muertos. Bueno, vamos a ver, ahí la llevan. Inciso C, Dios es fiel y usará el mal que viene a tu vida para tornarlo o cambiarlo en un bien mayor. Tal dominio tiene nuestro Dios sobre toda la vida, la creación, que Él ya sabe lo que viene a tu vida, prepara las cosas y el mal lo va a convertir en bien. Este es el Dios que nunca te abandona. Génesis 50, ahí en sus Biblias, por favor. Vamos a leer el verso 15. Debe ser una página, a lo mucho lo que debes de hacer la búsqueda. 50, 15, voy a leer hasta el 21. Antes de leerlo, bueno, pues ya José le interpretó el sueño al panadero, al copero. Fueron con Faraón. Faraón estaba atribulado porque nadie podía interpretar sus sueños, ni Walter Mercado podía. ¿Todavía anda Walter Mercado? ¿Ya no? ¿Ahora quién es el de la moda? Ustedes que saben más que eso que yo. Hermanos, no se hagan. ¿Quién es el bueno ahorita? Ay, si no dicen porque me quemo. Como yo pura Biblia, hermanos, pues no sé esas cosas. Pero bueno, nadie podía interpretar los sueños. Le hablaron a los hechiceros, a todos los de pare sufrir. Nadie le pudo decir nada y se acordó el copero. ¿Sabes qué? Había un tipo en prisión que es el mero papas fritas. Estaba pesado, casi pesado. A ver, tráiganlo a ver si muy acá. Era de Juárez. No, te lo voy a traer de volada y se lo traen. Génesis 50, verso 15. Viendo los hermanos de José que... no terminé el preámbulo correcto. Interpreta el sueño de Faraón y predice la sequía que va a venir. Les da un consejo financiero. El Faraón se da cuenta, lo que Potifar se dio cuenta, lo que el jefe de la cárcel se dio cuenta. Pero ahora Faraón dice, vamos a encontrar otro que tenga el Espíritu de Dios en él, ¿no? Él tiene que dirigir el operativo. Entonces José ya está en la alta posición en Egipto. Sus hermanos tienen hambre, vinieron a comprar comida. Verso 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, porque la herida de la cisterna todavía estaba en su corazón. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Híjole, como que te dan ganas de llorar cuando ves esta parte. En otras partes de la Biblia dice que José lloró y todo el palacio lo escuchaba. Todo el palacio lo oía, el dolor que tenía, pero llorar fue bueno. Estás pasando por dificultad, llorar es bueno, es correcto. José fue capaz de perdonar a sus hermanos solo después de llorar y entonces los perdonó. Richie, no sé si me quieres ayudar aquí atrás para orar al final.
Llegó la sequía predicha. Había una profecía, una visión de 7 vacas gordas, 7 años de prosperidad, 7 vacas flacas. Y José dijo, va a venir la peor crisis que nunca antes ha venido, y el sueño de Faraón se cumplió. Y José le dio un consejo financiero a Faraón que tú lo puedes tomar para ti hoy. Le dijo, ahorra durante los tiempos de prosperidad para que tengas durante los tiempos de necesidad. Si te está yendo bien, sigue el consejo. Ahorra. Y entonces, después de un largo periodo de aflicción y de sufrimiento, Dios levantó a José con este propósito específico. Esto significa que el sufrimiento de José era un plan de Dios desde el principio. Recordemos que Dios había prometido bendecir al mundo a través de Israel. Le dio esa promesa a Abraham, pasó a Isaac, pasó a Jacob, pasó ahora a José. Y José, por voluntad de Dios, era la persona destinada por Dios para guardar el pueblo de Israel durante esta sequía. Porque Dios sabía que venía la sequía. Y entonces alguien tenía que darle cobertura y cobijo a este remanente de personas para que Israel pudiera sobrevivir, ser una nación, ser de bendición a las naciones a través del nacimiento de Jesús. Así como el Señor guardó el linaje de Jesús, guardó este pueblo. Y entonces Dios dijo, José va a ser la herramienta. Y quiero que te regreses a José a los 17 años, ese mocoso consentido, presumido, y Dios viendo adelante la sequía. Y Dios viendo a José dijo, uy, le falta un chorro, pero yo quiero que él sea. Quizás Dios hizo una junta ahí en el cielo, les dijo a sus ángeles, ¿saben qué? Tenemos que empezar a trabajar con José. Se los digo nomás para que no se asusten. Voy a poner presión sobre él. Pero no voy a poner tanta presión como para destruirlo. No lo voy a abandonar. Voy a poner presión suficiente para que él madure y vaya avanzando. Y cuando termine con él, se van a sorprender. Se va a parar ante Faraón y va a saber cómo depende de mí. Le voy a dar la interpretación y no se va a sentir orgulloso por ello. Porque el sufrimiento lo va a llevar a humildad. Y Dios cumplió ese plan. Porque tenía que nacer Jesús a través de Israel. Tras leer la historia de José me pregunto, ¿será que tu vida es un accidente? ¿Será que tu sufrimiento es realmente un abandono de Dios? Así nos sentimos, pero nunca eres abandonado. Yo sé que hay cosas que no te cuadran en tu entendimiento. Hasta la fecha hay cosas que yo tampoco entiendo. Pero hay algo que sí entiendo. Y hay algo que sí entiendes tú. Dios nunca me ha abandonado. Siempre ha sido bueno conmigo. Y el hecho de que siempre ha estado conmigo y nunca me ha abandonado no es un misterio. Entenderlo, bueno, un día voy a estar en el cielo. Un día voy a estar en el cielo y vamos a saber todas las cosas. El pastor Andrés de la iglesia en Chihuahua de Renueva fue uno de los buenos consejos que me dio en el funeral. Y me dijo, Paz, dice, escuché de otro pastor decir algo que no está en la Biblia, pero que él siente que es así. Dice que el primer sonido que se escucha en el cielo no es aleluya ni gloria a Dios. Que el primer sonido que la gente escucha cuando llega al cielo es, ahora entiendo. Porque todo lo que Dios ve lo vamos a ver por primera vez, junto con la gloria de Cristo. Un día se van a aclarar tus dudas. Un día. Mientras tanto, sé firme en la fe. Y esto nos lleva a una verdad importante. En pantalla, ningún sueño o plan de Dios se cumplirá en tu vida sin que Dios trate con tu carácter. Básicamente, no estás listo hoy para la forma en como Dios te quiere usar en el mañana. Así que Dios tiene que poner presión sobre de ti hoy para que estés listo para el mañana. Pero no te preocupes, nunca te va a abandonar.
ningún mal te va a derribar. Va a pasar la tormenta y vas a estar de pie porque Él sostiene tu mano. José ahora entendía esto. Después de sufrir todo esto, ahora entendía que Dios usó las acciones pecaminosas de sus hermanos para colocarlo en el lugar donde tenía que estar. Y en Génesis 45 les dice, aparece en pantalla: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de la vida de ustedes, ¿verdad?, me envió Dios delante de vosotros. Finalmente el sueño de José se cumplió. Sus hermanos se le hincaron y le pidieron misericordia. Para concluir, confía en la fidelidad de Dios. No te enfoques por entenderlo, confía. Recuerda que el Señor nunca te abandonará. El Padre abandonó a Jesús en la cruz porque estaba hecho maldición por el pecado, pero después de la cruz nadie más va a ser abandonado. No te entristezcas demasiado por lo que te está pasando, porque un domingo va a resucitar Jesucristo y toda esperanza va a venir a tu vida, un mundo renovado, una vida renovada. No te desalientes por las cosas malas que suceden, porque en su tiempo debido Dios cumplirá su promesa y usará ese mal para tornarlo en un bien mayor, y tu vida será un instrumento para bendición de otros. Tu vida será un instrumento para la gloria de Dios. No naciste nada más porque sí. El Señor Jesús no te redimió en la cruz para que estuvieras dando vergüenzas. Él quiere que su nombre sea grande a través de lo que va a hacer en tu vida. Llévate este pensamiento y después de esto vamos a orar. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, incluidas las tribulaciones, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Por qué no cierras tus ojos? Señor Jesús, yo quiero elevar mi oración por aquellas personas que están pasando por adversidad, por dificultad. Pido, Señor Jesús, que tú en tu gran misericordia puedas fortalecerlos en ti y en el poder de tu fuerza, Señor. Que ellos puedan saber que efectivamente, Señor, nunca los dejarás, nunca los abandonarás, siempre los sostendrás con la diestra de tu justicia. Señor, que podamos entender que en este mundo tendremos aflicción, pero tú no nos has dejado abandonados en este mundo. Has enviado el Espíritu Santo, estás con nosotros en medio de la tribulación. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que en el mundo tendremos aflicción, pero tú has dicho: confiad que yo he vencido al mundo. Que podamos entender que este mundo nos va a maltratar, pero no nos puede destruir. Así que oramos, Señor, a ti que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Señor, a ti sea la gloria en la iglesia por todos los siglos. Amén. Oramos, Señor Jesús, que tú puedas habitar en nuestros corazones por medio de la fe y que nosotros podamos ser capaces de entender tu amor completamente y ser fortalecidos en nuestro hombre interior, y que tú nos sostengas en el día de la prueba y que nuestra fe no nos falte, para que el día de mañana, al superar la prueba, no reprobemos la prueba de la fe y podamos estar confiados. Señor, confía en ti a pesar de que no entendía qué estaba pasando. Ayúdanos a ser Josés que prosperan en todo lo que hacen, aún en medio de la peor de las dificultades, Señor. Bendecimos a los que nos han maltratado, injuriado y traicionado. Pedimos que les vaya bien, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos solo son un instrumento de aquello que tú quieres hacer en nuestras vidas. Pido que tu amor y tu gracia sostengan a todo aquel que esté pasando por tribulación y por dificultad, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora con la iglesia, con los ojos cerrados, iglesia, quiero darte un par de minutos para que seas tú el que ora. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres orar al Señor? ¿Por qué no abres tu corazón delante de Él? Ahí en lo privado. Levanta una oración.
Sí, Señor. Sí, Señor. Con los ojos cerrados, escuchen esta última palabra, iglesia, y con esto los dejo ir. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó de juicio? Básicamente, ¿por qué piensas que te abandoné cuando estás pasando por tiempos difíciles? ¿Piensas que estás escondido y que no puedo verte? Le está diciendo Dios. El Señor nos habla y nos dice, ¿no has sabido? ¿No te has dado cuenta ya? ¿No has oído que soy el Dios eterno, el cual creó todas las cosas en la tierra? Que no desfallece ni me fatigo con cansancio, y que mi entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Ya te olvidaste que yo doy esfuerzo al que se siente cansado, al que se siente afligido, que multiplico las fuerzas del que no tiene ningunas? Porque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Iglesia, abre tus ojos por un momento. Esto no estaba en mis notas, pero sentí decirlo. Las iglesias, las águilas en la punta de la montaña esperan el viento. Aletean un poco, es un poco de esfuerzo lo que hacen, y esperan la corriente del viento para que las lleve de una montaña a otra. El águila es el ave que hace menos esfuerzo en el mundo. Yo sé que a veces que uno está en momentos en que dice, Señor, ya no puedo más. Pero lo único que tienes que hacer es confiar y esperar ese soplo, que Él te tome. Y en los tiempos de dificultad, Él te va a llevar. Solo extiende tus alas, que significa confío en el Señor, y Él te va a llevar. Te va a llevar a donde quiere. Él te va a sostener. Yo no he visto ningún águila que se caiga. El viento la sostiene. Tú eres esa águila. El Señor es el viento que nunca va a dejar que hagas las cosas en tus fuerzas. No tienes que esforzarte. Solo espera en Él. Tarde o temprano va a venir la salida de la aflicción. Dios los bendiga. Que tengan un excelente domingo Pascua. La gloria es del Señor.